Muy bienvenidos. Tenemos hoy día esta primera versión de Protagonistas del Debate, ¿no es cierto? Este es un ciclo de conversaciones que tiene como fin reunir jóvenes interesados en lo público para conversar sobre temas de interés con exponentes interesantes del debate público chileno. Hoy día tenemos con nosotros una tremenda invitada, Sol Serrano, licenciada en Historia, doctora en Historia y Premio Nacional de Historia. Y, en fin, mi nombre es Matías Petersen y voy a tratar de moderar esta conversación con Sol. Mucho gusto, Sol. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Matías, muchas gracias, qué gusto. Quería partir, dado que una de las motivaciones, ¿no es cierto?, es comprender la crisis que vive Chile, crisis con distintas aristas, ¿no es cierto? Pero más que entrar en los detalles concretos de lo que ha ocurrido a partir del 2019, que no parte allí, ¿no es cierto?, sino mucho más atrás, quisiera conectar de entrada, ¿no es cierto?, el tema de la crisis social que vive Chile con un tema que es muy importante para ti, o ¿no?, que ha sido muy importante en tu carrera historiadora, que es el tema de la educación. Y entonces quería preguntarte un poco cuál es el vínculo que tú ves entre la crisis en el sistema educacional, en ciertos presupuestos de la educación en un régimen democrático, etcétera, etcétera, con lo que ocurre en otras esferas de la vida social, ya sea política, social, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vínculo ves tú entre la historia de la educación en Chile en particular y los problemas los problemas y los procesos de cambio que estamos viviendo ahora? Gracias Matías, me haces una pregunta difícil porque si bien le he dedicado mucho a la historia de la educación, yo me defino más bien como una historiadora política, de la historia política, y en ese sentido no sé suficiente sobre historia educacional contemporánea, actual, digo. Sin embargo, quisiera destacar en lo que tú dices, que obviamente, y esto no es por un progreso lineal, sino por cambios históricos importantes, nunca habíamos tenido una población más educada que en el presente. Con todo lo aquello que pueda tener de miserias del sistema, pero en el conjunto, claramente es una población muy educada y educada en un tiempo relativamente corto. O sea, si pensamos en cómo ha aumentado la educación superior en los últimos 30 años, no solamente más de lo que creció la educación superior desde su inicio republicano en 1842, y que lo ponemos así, digamos, en la Universidad de Chile, y con todo el concierto de universidades y del sistema universitario que luego creció, la, la explosión de la matrícula en los últimos 30 años es mucho mayor de la que fue en los 140 años anteriores. Entonces, estamos hablando de un fenómeno de marca mayor, porque no solamente creció la educación superior, creció la educación media, para dar una relación que puede ser muy cercana para usted, o sea, muy lejana, pero no para los historiadores. Si pensamos que en el comienzo de la gran revolución de Chile, diría yo, que comienza en los años 60, 3 de cada 7 alumnos en la edad de estar en el liceo estaban 3 de 10, 7 no estaban. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, en la educación media estoy hablando. Ya, y hoy día es universal, con excepciones, por cierto, pero estamos en un 90 y algo, digamos, que es prácticamente universal. Entonces creo que con los fenómenos sociológicos que han sucedido y culturales en la sociedad chilena en los últimos 30 años, no solamente de una mayor educación, sino de un acceso a los medios de comunicación totalmente, a la información, para no decir a los medios, a la información, y a la interconectividad, que es enteramente nueva en la historia humana,
Tenemos una sociedad cuyo nivel de individuación, ergo a veces también de participación o de conciencia de sí mismos y de reclamos de derechos, etcétera, que en ese sentido es enteramente inédita. Otra cosa es entrar en la estructura misma del sistema, ¿ya? Que es muy distinto porque hay ahí también frustraciones no menores que yo creo que también estuvieron presentes en el estallido. Pero, pero en el largo plazo o en la larga duración, lo primero que quisiera destacar es que la velocidad con que nuestra sociedad se hizo considerablemente más educada en los últimos 30 años no tiene nada que ver con un progreso lineal. Es enteramente eh, eh, una subida, no sé cómo se llama, una subida gigantesca, digamos, no es gradual. Así que ahí Exponencial, tenemos un asunto exponencial exponencial. dirías tú. Gracias. Ahora, Entonces, déjame marcar un pequeño matiz que yo creo que puede haber un punto quizás también, de nuevo, no se trata de buscar explicaciones que aludan a una sola causa, ¿no? Pero tú retrataste de manera maravillosa, creo yo, en tu libro sobre el liceo chileno, particularmente entre los años 30 y tanto y 60 y tanto, ¿no? Cómo se genera ahí un sentido de pertenencia, un sentido de un nosotros como nación, digamos, ¿no? Que hoy parece estar más ausente en las generaciones que han accedido, incluso específicamente a lo que llamamos liceo hoy, ¿no? Y eso tiende a haber una cierta correlación, pero puede ser una mera coincidencia, pero no sé cómo lo ves tú, entre el quiebre generacional en política hoy día, ¿no? Es decir, si uno mira a los últimos exponentes de quienes se educan en el liceo que tú retratas en tu libro, podríamos poner a Elwin y a Lagos, por ejemplo, y las generaciones que hoy están liderando la política, hay un vacío ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el liceo y con la educación en Chile que se produce esa falta de como producción, digámoslo así, de una élite educada, meritocrática, etcétera? no tiene que ver estrictamente con el liceo, tiene que ver con las fracturas y cambios de la sociedad chilena. Y en ese sentido, muchas veces se responsabiliza a la educación de algo que la educación es solo reflejo y que a veces se puede cambiar en sí misma, pero a veces sencillamente es parte de tendencias demasiado mayores. Eh, Te agradezco tu referencia al tema del liceo, que lo particular que tiene entre los años 30 y 70, llamémoslo así, es de forjar, o sea, y no, diría los 60, porque la ruptura precisamente viene después, y en un sentido que es hija del mismo proceso, ¿ah? De que, y son momentos únicos en la historia, no hay que pensarlos como edad de oro, ni mucho menos, en el cual el Estado eh, crea una élite desigual entre sí, porque no era lo mismo estar en un liceo de departamento, de capital departamental, que en el Instituto Nacional, eh, pero cuya educación era tan homogénea que lo hacía sentirse parte de una misma comunidad política. Eso pasa pocas veces en la historia. Se ha estudiado en el caso de Francia, por ejemplo, o de otros países, pero que son como momentos en los cuales se articula una cierta élite con una mirada de, uno diría hoy día, en esa época nación, pero quiero ponerlo en un sentido más amplio, que es comunidad política, que es compartida por ese grupo. Ojo, yo estoy, por eso quise decir que lo que yo estaba estudiando no era la democratización del liceo, sino cómo el liceo genera en los liceanos una memoria y un espíritu y una convicción democrática propia y que lo crea en hombres y mujeres. Entonces es un momento muy único y es un momento muy único que está directamente ligado
a el proceso de individuación, que es el que nos lleva al siguiente tema, digamos, de que lo que produce la educación, que también es la reproducción de las élites, como lo ha hecho Bourdieu, etcétera, etcétera, y el disciplinamiento, ya lo sabemos, y Foucault, y ya, pero también produce un tipo de autonomía del individuo en el cual se presenta frente a la autoridad de una manera distinta. Y lo interesante de los años 60 es que la ruptura del concepto de autoridad viene de aquella época, pero de un concepto de autoridad que no es el de ahora. El de entonces tenía que ver con una sociedad jerárquica y con jerarquías muy bien establecidas. El de hoy es mucho más cultural, es mucho más social, es mucho más amplio como empoderamiento frente a la autoridad. No he estudiado, no soy autoridad para decirlo, eh, cuánto la educación ha sido una variable directa, yo diría que es una variable respecto a un tipo de organización política juvenil, juvenil, joven, no sé cómo llamarlo a esta altura, eh, que, que es hija de la democracia, y aunque ellos lo nieguen, también en parte del mercado. Hija del mercado por ser hijos de, pero también rebeldes a, y en ese sentido de la educación, y muy especialmente de la educación superior. Entonces sí, ahí veo un vínculo respecto a la, llamémoslo así, emancipación de toda autoridad, en la cual el tema, y en eso uno quisiera que el proceso fuera más profundo, que el tema no fuera solo la rebelión frente a la autoridad, ¿ya? Sino o sea, no solamente contra el pasado, ¿ya? No digo que no tengan un proyecto futuro, lo estamos viendo, sino en qué tipo de crítica se hace, y cuando digo crítica, no es necesariamente en contra, lo digo en el sentido académico, lo digo en el sentido del pensamiento crítico sobre el futuro de, de las formas del cambio, que creo que ahí estamos en una crisis complicada. Ahora es interesante eso último que mencionas de respecto de los cambios y los tipos de los distintos modos en los que se pueden estructurar cambios en un orden social o en una comunidad política, ¿no? Y una característica quizás del proceso que estamos viviendo, ya sea si uno lo mira en clave de los movimientos sociales y las crisis que han habido, o del mismo proceso constituyente, es que parece haber siempre hay más de tres, ¿no? Pero al menos dos grandes miradas respecto a los cambios. Un cambio que se hace con conciencia histórica, con conciencia de la tradición política de un país, etcétera, etcétera. Y otra búsqueda de cambios estructurales que parece ser más ciega a los procesos históricos y a las tradiciones políticas de una nación. ¿Te parece a ti que esas dos eh, como tipos ideales, digámoslo así, de modos de ver los cambios en la sociedad son más o menos así? ¿Te parece que hay más o menos una constante en ese sentido? ¿O te parece que hay un fenómeno nuevo en algunos sectores de las nuevas generaciones que apuntan muchas veces a una cosa un poco más refundacional? Yo diría que es distinto al pasado en el sentido de que el tipo de rebeldía frente a la autoridad tenía cauces bastante orgánicos, que eran en esa época los partidos políticos y también los movimientos sociales o las organizaciones sociales, más que movimientos sociales, si tú quieres. Eh, la diferencia de hoy es que precisamente no tiene ese carácter orgánico. El tema de ser ciego o no a la historia, eh, yo aquí al margen de lo que personalmente profese, que es otra cosa, estoy haciendo una cosa más bien analítica que, que personal, y es que la historia no vale por sí misma por ser tradición,
no es en sí garantía de nada, ni es señal en sí de autoridad. Lo que tiene la historia es que, querámoslo o no, nos rebelemos o no contra ella, somos tan condicionados por la historia como libres de la historia. El tema, o sea, lo que a mí me preocupa, y por eso no quiero hacer una defensa conservadora de la tradición, quiero decir más bien de realismo político. La historia constituye tiempos largos de construcción que modelan mucho, bueno, las conductas, la cultura, sabemos, y que pueden ser idealmente rechazadas en base al cambio o incorporadas al cambio. Y ahí es donde creo que está la diferencia entre algunos sectores que más que, por eso, al margen que yo sí valoro la historia, pero lo estoy diciendo de una perspectiva estrictamente analítica. El no considerar la historia es no considerar la realidad. Es no considerar respecto a quiénes estás tratando y con quienes estás hablando. Y en ese sentido, el interlocutor, los interlocutores, porque todo es plural hoy día, habría que entenderlo como unos seres a los cuales vas a transformar. La historia ha probado ser bastante reacia a ese tipo de cambio fundacional. Y en las transformaciones fundacionales hemos visto unas revueltas en que la historia vuelve a gritar. Y en la Revolución Francesa, y en la Revolución Rusa, y en la que quieras, digamos. Eh, entonces, ahí es donde yo veo la diferencia en, en apreciar, en comprender la historia como parte de la voluntad política de cambio, o comprender la historia como un rechazo radical que hay que cambiar desde el pensamiento. Mm. Ahí tenemos un Sí, problema. ahí hay un problema, ¿no? Y en parte también se puede ver, a veces se puede ver camuflado eso con que la historia no es neutra políticamente, ¿no? Y en ese sentido muchas veces muchos movimientos de cualquier color político, digo, van a presentar, ¿no es cierto?, su proyecto a veces refundacional o a veces más gradual, ¿no? Pero sobre todo, diría yo, en los casos de proyectos refundacionales, muchas veces se pueden disfrazar fácilmente con una interpretación de la historia pasada que conecta muy bien con lo que viene hacia el futuro, ¿no? Porque está sujeta a interpretación por marcos teóricos políticos muy distintos. Es una, o sea, el, re, el rechazo de la historia como realidad es una crítica a ella, pero aún siendo crítico a ella, se le puede asumir como una realidad factual que al margen de los cambios que quieras hacer, digamos, no estás condicionado igualmente por ella. Te voy a decir, nadie es libre de la historia, pero tampoco la historia nos aprisiona. Entonces, lo que sí veo es, no sé si estoy siendo clara en decir que en este caso quiero diferenciar la valoración de la historia a la comprensión de la historia. Claro, A mí me parece claro. que hay grupos importantes hoy día que han tenido mucha voz de lo que personalmente creía que tenían, eh, que es un rechazo, no solo una crítica a la historia, sino al rechazo a la historia como realidad y a su forma de transformación, y en la cual creo que tenemos problemas. Sí, sí, yo creo que es un tema
bien gordo, ¿no? Ahora, permíteme llevarte a otro tema que está muy presente en la discusión contemporánea, pero miremoslo con algo de distancia y podemos aterrizar cuanto tú quieras que aterricemos, ¿no? Pero me interesa preguntarte por un eje del debate contemporáneo que ha jugado un papel muy importante, que es que esta dicotomía entre el Estado y el mercado, ¿no? Es decir, es una dicotomía que por un lado se nos presenta como inevitable, como efectivamente dicotómica, es decir, como que hubiera que tomar partido por una de ambas, y segundo, se nos presenta como antagónica en cuanto a los principios que constituyen un orden social, digamos así, justo. Entonces, para ciertas posturas, ¿no es cierto?, no puede haber criterio de justicia que sea ajeno a la provisión más o menos organizada en torno al Estado. Para otras posturas no puede haber criterio de justicia o de libertad, pongámoslo de otra manera, sino se trata de servicios o bienes que son articulados en torno al mercado. A mí me parece, por diversas razones, sumamente insatisfactoria esa dicotomía, y creo que hay un montón de literatura tanto histórica como contemporánea, al menos en mi área, en economía política, que muestra que eso es bastante frágil como modo de entender la realidad. Pero me gustaría ver cuál es tu impresión al respecto, y después te quería hacer un par de preguntas de la historia de Chile que pueden ayudarnos, y quería preguntarte si tú crees que pueden ayudarnos, ¿no es cierto?, a pensar como con un poquito más de amplitud. Mm. Mira, diría de que lo que estamos hoy día es ya no solo estamos hablando, supongo que estamos hablando de grupos importantes de la convención, en realidad, digamos, que se han expresado políticamente ahí, digamos, eh, y que están en contra del mercado, obviamente, pero están también en contra del Estado. Lo que yo creo que uno de los fenómenos que estamos viviendo de manera bien radical es una crisis, en cierto sector, no crisis, sino final del Estado Nacional. Eh, y eso tiene problemas, por cierto, con el mercado, porque tiene que ver con cómo se estructura la sociedad, de hecho, las libertades, la propiedad, tantas cosas. Pero al final es contra la estructura del Estado, que es bien antigua, por lo demás, pero que ahora viene no solamente con el marxismo, cuyo objetivo final era la destrucción del Estado, eh, pero que pasaba por la dictadura del proletariado y por tanto con el empoderamiento del Estado. Lo que no vimos fue la etapa final del marxismo, lo que vimos fue lo otro, fue la dictadura del proletariado, no vimos el final del Estado. Eh, pero ah, hay una crítica al Estado Nacional en el sentido de su carácter enteramente homogéneo sobre la comprensión y el tratamiento de la sociedad. Y que yo creo que ahí una dimensión histórica es bien importante para comprender qué cuestiones del Estado que efectivamente en su formación fueron, aspiraron enteramente y quisieron y trataron, mucho menos de lo que sus críticos creen, de construir homogeneidad a flexibilizaciones que tienen que venir en etapas posteriores, porque esto obviamente va cambiando con la historia. Pero sí quisiera decir que la construcción de una sociedad homogénea del Estado liberal, que pasa en parte importante por el tema de los pueblos indígenas, eh, tiene que ver con que el Estado Nacional liberal, representativo, de soberanía popular, se erige contra una sociedad corporativa y de estamentos. Es eso lo contra lo cual el Estado Nacional está luchando. En el fondo, eh, intelectual o ideológicamente, por construir un tipo de igualdad que no la era, eh, pero un tipo de igualdad legal que era abstracta y que se trataba de construir a través de las instituciones. Entonces, eh, eh, eh,
eso, aceptar particularismos en el esquema básico del Estado liberal cuesta, pero sin embargo me parece que es muy importante abrirse a ello. Entonces, aquí yo te diría que la crítica al mercado la hemos vivido, en fin, desde los comienzos, desde mediados del siglo XIX por lo menos, pero la crítica radical al Estado Nacional y más ampliamente en ciertos sectores a la modernidad como tal, y el nivel de representación que esto ha adquirido, al menos de voz, ha sido en cierto sentido sorprendente y muy, muy importante de tomar en consideración. Sí, eso es muy interesante. No solo un fenómeno chileno, ¿no es cierto? Lo vemos a nivel internacional, que hay muchas voces que señalan la crisis que vive el Estado-Nación, ¿no? Pero por otro lado, ciertos movimientos, ya sea al interior de la convención, ya sea en las cámaras, o ya sea en otros países, ¿no es cierto? Muchas veces van a promover ciertas agendas que apuntan a la mayor autonomía del sujeto, a acelerar los procesos de individuación, a flexibilizarlo, pero generalmente desde arriba, ¿no? De una manera que se impone de arriba hacia abajo y que es medio contradictorio, ¿no? ¿No te parece que hay como una tensión ahí entre esa crítica radical, por un lado la autoridad y por otro lado a la homogeneidad, digámoslo así, de la nación? Pero por otro lado, el intento de corregir todo eso desde arriba hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Es que tenemos en este momento distintas tradiciones. Por eso me gusta que hablemos de las izquierdas. Porque de verdad creo que estamos ante un fenómeno en ese sentido nuevo. Nuestra izquierda, si la pensamos de la fundación, no sé, se puede hablar desde el Partido Obrero Socialista o del Partido Comunista, Partido Socialista, pero en fin, gruesamente es la fundación de las izquierdas en el siglo XX, son todas hijas de la modernidad y están todas orientadas hacia el Estado, hacia que sea el Estado el que redistribuye o la conquista del Estado, las transformaciones del Estado en contra, en ese sentido, de la asignación automática del mercado y de la falta de protección, ya sabemos. Pero ahora son izquierdas muy distintas porque la izquierda clásica venía de la modernidad, venía de esa tradición intelectual, pero ahora tenemos izquierdas que son antimodernidad entera. La podemos llamar a veces el decolonialismo, hay muchas formas de llamarlo, digamos, pero en la cual es una crítica no solamente al Estado-Nación, es una crítica a la modernidad en cuanto a pensamiento científico-técnico, en cuanto, bueno, por cierto, del capitalismo y del uso de los recursos y la asignación de los recursos, para qué decir la relación entre capitalismo y naturaleza, etcétera, donde hay muchos otros factores. Entonces, tenemos unas izquierdas de tradiciones distintas, unas que reclaman muy fuertemente el Estado, o a veces se mezclan, porque tampoco son tan ideológicamente puras como las estamos viendo, pero que por una parte viene a reivindicar enteramente el Estado social, pero que por otra parte debilita las instituciones del Estado en cuanto a gobernabilidad. Entonces, son, son tradiciones que se entremezclan eh, 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 y hay algunas más prístinas que otras, por eso yo veo que estamos en estas discusiones que yo creo que los socialistas, que son más clásicos en ese sentido, que vienen de una tradición distinta a los otros grupos de movimientos sociales, eh, eh, yo diría particularmente de los que reivindican la plurinacionalidad, etcétera, que están proponiendo un sistema que en realidad es enteramente antimodernidad, no me pronuncio al respecto, pero es contrario a todo el sistema del proceso de individuación, precisamente.
Eh, efectivamente, sí, estamos viviendo, sobre todo se ve en la convención, un cruce de muchas tradiciones. Ahora, mm, así es la política. Bueno, yo soy historiadora y una de las cosas que gozo cuando leo, y he leído infinitamente sesiones parlamentarias respecto de proyectos de ley infinitos, de largo, es cómo se van entremezclando las tradiciones y ninguna es tan prístina como la plantea la teoría política, porque de paso vienen las negociaciones, etcétera. O sea, ahí la realidad histórica indica que eh, siendo tan importante la teoría política para los propios actores, pero también para su interpretación, de hecho, funcionan de una forma bastante eh, mez- mezclada, diría, que no hace tan fácil distinguirlo, pero sí claramente uno podría distinguir una tradición eh, eh, en la convención más socialdemócrata, dentro de la izquierda, llamémoslo así, o sí, porque el resto es tan minoritario, pero eh, una izquierda que llamaría francamente decolonial, enteramente contraria a la modernidad, antagónica al Estado Nacional y, por cierto, al capitalismo, etcétera. Eh, eh, entonces, creo que estamos ante un arco iris de múltiples colores, diría nuestra canción sobre Valparaíso. Eh, Ahora, eso es bien impresionante porque, bueno, se da obviamente también se habla de las almas de la derecha y de las distintas sensibilidades al interior de ella. Y evidentemente es bien impresionante como en la teoría parece todo muy prístino y como tú bien dices, en la práctica la negociación propia de la política implica, ¿no es cierto?, que estas cosas se hagan, que las membranas que cruzan una eh, doctrina de otra sean muy porosas, ¿no? Pero muy porosas. pero respecto de la izquierda socialdemócrata, digámoslo así, más clásica, eh, una pregunta de carácter histórico que siempre me ha intrigado. ¿Tú tienes la impresión de que esa izquierda socialdemócrata ha tendido a idealizar un poco el surgimiento del Estado de Bienestar en Chile previo a la dictadura, las primeras, digamos así, extensiones de seguridad social, etcétera? ¿Crees que hay una idealización de eso, independiente de si uno, de la postura que uno tenga hoy del rumbo que debe tomar esa articulación político-económica, ¿no? Pero respecto de la mirada que la izquierda tiene sobre sí misma y sobre su rol en ese proceso, ¿crees que hay una idealización? Bueno, por eso las miradas ideológicas y las que me parecen muy respetables, digamos, y las historiográficas debieran dialogar, porque no se trata que las ideologías hagan mitos del pasado, sino al contrario, que asuman también como las revisiones del pasado. Y efectivamente el estado de bienestar chileno representó desde la perspectiva de la izquierda, yo creo desde toda perspectiva social, un, hacerse cargo de los problemas de la sociedad muy distinto a lo que había sido el Estado liberal del 19. Y costó harto que aquello fuera. Ahora, el estado de bienestar, llamémoslo así, semi, desde mediados de los 20 en adelante, por ponerle algo, fue lo mismo que el sistema educacional, de una desigualdad brutal, Mm. pero brutal, porque ahí los grupos de mayor interés agarraron, por decirlo en vulgar, mucho más. Entonces, por ejemplo, todos los sistemas de previsión eran separados y la previsión de los empleados particulares era bastante respetable, digamos, y todas las garantías y los beneficios que tenían. Y después las de empleados públicos era otra, la de los obreros era otra, los informales no tenían. Eh, después, ¿para qué decir entre hombres y mujeres? En las cuales se protegía el empleo formal masculino. Eh, entonces, y, y todas las políticas sociales iban bastante dirigidas hacia un tipo de familia nuclear.
que al margen de que uno opine si la ideal o no ideal, no, a mí no me importa como historiadora si es ideal o no ideal, me importa si era real. Y la verdad es que más bien el estado de bienestar fue construyendo una familia nuclear que en los hechos, en las familias populares, era con hombres considerablemente ausentes. Teníamos los más altos índices de legitimidad y con hombres que eran manos de obra rotantes, pero las mujeres no tenían ninguna garantía. Entonces, quiero decir, fue un sistema altamente injusto y corporativo. Ahora, con más protección que el Estado liberal del 19, obvio, obvio. Pero digo, nada a lo que quisiéramos volver como fue, porque era de una segregación brutal, tanto como lo era la educación. Y yo sería la primera en decir que la educación pública, a la cual le he dedicado buena parte de mi vida como historiadora, es fundamental en la construcción de la sociedad política. Y creo que hubo errores fundamentales de la perspectiva de cultura política, de haberla desechado en la forma que se hizo, pero ese es otro problema. Pero era enteramente segregada, pero enteramente segregada. Hay que pensar que la educación primaria no estaba vinculada a la secundaria, ni la secundaria necesariamente era, en algunos casos, un camino a la universidad, pero la primaria no, no, era definitivamente para los sectores populares, y la primaria en sí estaba dividida entre las escuelas superiores, que terminaban, y que eran la minoría, para pasar al liceo, o las escuelas llamaban medianas y básicas, da lo mismo, pero quiero decir, el sistema más segregado, más segregado. Y eso es uno de los dramas que estamos viviendo históricamente. Es que hay muchos analistas que sostienen que la segregación de la sociedad chilena proviene de la estructura sendal, y lo es en muchos sentidos, y lo es porque fue un freno a la urbanización, porque fue un freno a las sociabilidades igualitarias, porque fue un freno a muchas cosas, a la individuación, entre otras cosas. Pero el estado de bienestar fue tremendamente segregado. Entonces, reprodujo de una forma aminorada, por cierto, pero reprodujo estructuras que incorporaban a sectores medios, pero sobre todo a los sectores con mayor capacidad de presión. En eso, por seguir, los profesores secundarios pedían una cosa, pero siempre era a costa de los primarios, y los primarios entre los titulados y los no titulados, etcétera. O sea, siempre había uno más débil. ¿Cómo explicarlo? Sí. Eso es bien dramático. Ahora, también es cierto que muchas veces el mismo estado de bienestar crea, ¿no es cierto?, monstruos con los que no puede después lidiar más adelante, ¿no? A mí me interesa mucho en particular la historia de la sociedad de socorro mutuo y la previsión social emergente en esa época, y cómo las mismas sociedades mutuales se opusieron a la ley del seguro obrero en la discusión parlamentaria y todo. Hay una tensión importante ahí entre las comunidades intermedias, entre las organizaciones Cierto. sociales y el poder del Estado. Muy Eso fascinante. Sí, es muy interesante. Ahora, comparto quisiera para darle espacio, ¿no es cierto?, a las personas que están con nosotros, hacerte algunas preguntas que me han ido llegando de parte de por los favor. asistentes, ¿ya? Entonces, una primera pregunta tiene que ver con la idea de fortalecer la comunidad política, ¿no? Entonces, con todas las tensiones que estas demandas más particularistas generan, de autonomía, de identidad, ¿queda espacio para insistir en fortalecer la comunidad política a través de instituciones o de símbolos? Es decir, ¿qué nos puede congregar en una sociedad moralmente tan fragmentada como la nuestra? Wow. A ver, no me voy a referir, o sea, aunque sí. No, no me voy a referir a los símbolos patrios, sino a culturas compartidas, que es mucho más amplio que símbolos patrios, porque eh, nada, es más amplio, y Condorito es más amplio, y el Mundial de 62 es más amplio, y el mote con huesillo es más amplio.
por decir cualquier cosa, o nada, nuestras experiencias compartidas. Eh, Ahora, ¿hay espacio para una comunidad política fortalecida? Yo creo que sí, que, a ver, yo he sido crítica a la convención, lo he sido públicamente, así que no voy a esconder aquello, o sea, no tengo nada que esconder, pero hay parte de todo este proceso que estamos viviendo que no tiene que ver con la convención, sino que con lo que hemos vivido, no desde el estallido, quizás desde antes, eh, de que hay una parte que a mí me impresiona, o sea, que quisiera rescatar y que creo que consideramos poco. Uno, de una perspectiva más intelectual, si tú quieres, ningún otro episodio, ni siquiera el golpe, pero eso es por razones de cómo de lo que pasó, de la dictadura, digamos, eh, ha habido una masa crítica intelectual, eh, 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 de opinión, de publicación, como lo ha habido respecto al estallido. O sea, yo no me dedico a historia reciente y por tanto no he leído todo, nada. O sea, bueno, porque trabajo, tengo que hacer mi investigación, pero si yo quisiera estuviera al día en lo que se publica sobre exactamente lo que está pasando, es mucho, es realmente mucho. Y eso puede parecer menor, pero es muy interesante. Estamos ante una sociedad también más viva de lo que a veces consideramos. Eso quisiera resaltar en primer lugar. Nunca ha habido tanto debate en torno a lo que vivimos. Segundo, en esto uno siempre cuando hace juicios, quiéralo o no, está comparando en alguna parte, pero aunque no lo haga explícito, ni lo tenga tan claro. Pero hemos tenido una crisis social muy relevante, una pandemia, una crisis institucional, etcétera, y más elecciones seguidas que en toda la historia de Chile. En toda. Yo me acuerdo cuando se cambió el itinerario, cuando pensábamos al comienzo, decía, pero ¿cómo un presidente va a poder hacer campaña sin saber con qué constitución va a gobernar? A mí eso me parecía ficción, pero no lo era, de aquí estamos. Entonces encuentro que un país que ha vivido, no sé, 5, 6, 7, 8 elecciones, eh, de la cual ninguna ha sido impugnada. Yo creo que hay temas importantes a discutir respecto al tipo de sistema electoral que se usó para la convención, lo que quiera. Bueno, pero es que eso habla que a pesar de todo, esta sociedad tiene instituciones, quédalo. Eh, y otras no tenemos. Y otras están en una crisis, yo diría que la de orden público parece ser eh, en muchos sentidos la más clara. ¿Quién habría pensado que un país en la crisis en que estábamos viviendo, que sentimos que estábamos viviendo sobre el rol del Estado, íbamos a tener una salud primaria como la que tuvimos? Sin ese sistema de salud primaria, no habría habido forma posible de nuestra lucha contra la pandemia, que hemos logrado exitosamente. Y entonces hay como muchas partes de este país que funcionan, que de verdad funcionan, pero que es de mal gusto reconocerlo, porque siempre hay que encontrar que todo es maldito. Y otras, por cierto, que no funcionan. Entonces, eh, bueno, quisiera resaltar de que considerando las profundidades de las crisis que vivimos, las hemos sorteado de una manera en la cual no puedo sino
rescatar como muy positivas para la democracia chilena. Mm. Y en eso quiero ser como entusiasta hacia el futuro, aunque lo veo complejo, porque creo que, no sé si iba allá tu comentario en realidad, pero de que la convención, en parte importante, más que recoger los cambios de un país, que suelen hacer los ajustes constitucionales, está transformando el país. Y no sé si ese es el rol de la constitución, yo creo que es más de la ley, o sea, de las fuerzas políticas, digamos, que implican maduraciones, y que, que los convencionales han, su mayoría, ha puesto un tipo de transformación que no sabemos, y volvemos a lo primero sobre la historia como realidad, si su aplicabilidad es tal, y que nos vamos a poder encontrar con unas sorpresas mayores. Otra cosa es que hay cuestiones de principio en las cuales no estoy de acuerdo, y otra que sí, pero ese ya es otro tema. Pero si podemos construir una sociedad política, yo sigo creyendo que sí. Eso es Eh, muy eso es muy esperanzador, ¿no? Como, Ahora, tengo serios problemas con que rechazar radicalmente el concepto de Estado nacional, no estoy hablando del siglo XIX, pero eh, es rechazar de paso, es como el agua en la bañera, digamos, eh, la democracia. mm, Porque la democracia, como la hemos entendido y como solo se puede entender, se puede transformar dentro de sí misma, pero no se puede transformar en una cosa radicalmente distinta, como lo ha sido en otras partes, manteniendo la misma terminología, eh, sigue siendo representativa. Y una democracia representativa necesita, yo entiendo que tienen que haber diferencias como las hacemos, por ejemplo, respecto a las regiones. Y el voto en Aysén no vale lo mismo que un voto en Santiago. Me parece razonable respecto a la comunidad política. También me parece razonable que tengamos, por ejemplo, escaños reservados, por razones las mismas que dije anteriormente. Eh, Otra cuestión es que tengamos, por ejemplo, pluri, eh, derecho plural, digamos, pluralismo jurídico, porque creo que ahí ya estamos hablando de cosas bien distintas. Entonces, hay cosas que ya empiezan a, 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 a minar el valor de las instituciones. Y en eso hay toda una corriente, Steve Levinsky ha sido bien interesante en ese sentido, sobre cómo hay una corriente política que es como el antiguo antiestado, si venimos de esta historia hace mucho, que, cuya proposición es implícita, el debilitamiento de las instituciones. Y en eso uno dice, claro, vamos a defender el centralismo, el autoritarismo, etcétera. No, no, pero también el contrapeso a las instituciones, por ejemplo. Y lo claro, que ya estamos viendo es el no contrapeso a las instituciones. Y en eso efectivamente. reivindico una estupenda columna de Eugenio Tironi haciendo futurología de cómo está, lo que vamos de construcción la podría aplicar un gobierno de otro signo. Y cómo aquello sería. Entonces, el debilitamiento de las instituciones creo que es una tendencia social e ideológica importante, que está muy presente en la Constitución, de hacerlas todas plurales. Y la forma de hacerlas plurales es también de que la accountability es cada vez también menor, digamos. O sea, Mm. entonces ahí veo sí deficiencias, pero encuentro muy interesante bueno, la historia no tiene calendarios, ¿ah? Y, y a mí me parecía interesante el gobierno
el gobierno del presidente Boric y esta generación en el sentido de tener que hacerse cargo de aprender lo que es el Estado. Mm, Algo que le pasó a la derecha cuando entró por el presidente Piñera la primera vez, de empezar a claro. entender lo que era el Estado. Eh, y, y eso yo lo veía como algo positivo, ¿ya? Positivo porque un movimiento estudiantil, que de movimiento social, no todos los movimientos sociales se transforman en movimientos políticos. Este movimiento sí, con su fragmentación, lo que quiera, pero ahí, en fin, son gobiernos, ¿ya? Entonces, Efectivamente, sí. optar por la política a mí me parece una gran señal, pero una gran señal que significa hacerse cargo de las complejidades y las pluralidades reales, además del Estado. Ahora lo que pasa es que esto coincidió con la convención. Mm, Y en la convención estamos viendo un fenómeno nuevo, que no es solamente la de estos gobiernos, sino de los movimientos sociales anti-Estado, pero sobre todo antimodernidad. mm. Y ahí estamos, no lo califico, digo, estamos ante un fenómeno nuevo, que miro con mucho interés. Y preocupación Sí. también, pero eso es otra cosa. Sí, obvio, pero es interesante eso que dices, que al menos hay muchas cosas que aún funcionan, ¿no? Ya decía Aristóteles que las cosas se mantienen por lo que tienen de bueno. Y, y, y claro, Buena nos cita, mantenemos, gracias. nos mantenemos en el ser como comunidad política, en parte porque hay muchas cosas que aún funcionan. Sol, quería pedirte que cerremos con una reflexión final. ¿Qué le puedes decir a la gente que está interesada en la política, que tiene inquietud intelectual, que no tiene pensado hacer carrera académica ni nada, pero que tiene una inquietud intelectual, que quiere volcarla con cierta vocación pública? ¿Qué le dirías tú en 2 minutos, muy breve, como mensaje así de reflexión final? Que ojalá no sean académicos, pues. Ojalá no sean académicos. Que el interés por la cuestión pública tiene que ver con la vocación por otros y por la vocación de querer vivir con otros y de cómo vivir con otros. En ese sentido, sustraernos de lo público es hambre. A mi juicio es hambre existencial, ya lo dijeron los griegos de otra forma, pero eh, la opinión de cualquier forma se exprese. Tenemos tantas formas de expresarla. Es lejos la mejor forma de participación y ser parte de lo público. Estemos donde estemos. Yo soy una historiadora que vivo en los archivos, en lo práctico. Eh, y quiero decir que no pertenecer a una comunidad política, a su destino, es sustraernos de la pertenencia a la historia. Y eso, hay muchas formas de decirlo. Yo digo, eso es la soledad. Lo público es caminar con otros. Lo otro es caminar en una soledad que no es la del ascetismo, que bandita sea, que por lo demás, o la contemplativa, que siempre vinculada a otros por lo demás, sino a un narcisismo estéril. No hay nada más enriquecedor, creo yo, de la vida humana, de nuestra existencia, de los vínculos reales que vivimos, de ser padres, hermanos, hijos, compañeros de curso, me da lo mismo que ser parte de una comunidad. Y la comunidad política nos afecta profundamente a todos. Y entonces tenemos que estar leyendo, mirando y tener sentido crítico y no dejarnos engañar por cualquier consigna del lado que sea. Y sobre todo a mí lo que más lo encuentro fascinante para la vida de uno es ir adquiriendo miradas propias, construir lo propio, pertenecer desde los propios ojos. Es
una forma muy linda, creo, de vivir la historia. Nuestra invitada hoy día ha sido Sol Serrano. Sol, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto conversar contigo. Hoy, a ti, muchísimas gracias. ¿Ah? Que tengas una linda semana.